Él va a hablar sin micrófono. Si hay algún problema, le ponemos la retaca. Lo que pasa es que el típico micrófono, si lo tiene muy pegado a la boca, empieza a hacer interferencias y prefiere no tenerlo y va a hablar de viva voz. Si hay algún problema, pues lo ponemos, pero yo creo que se ve perfectamente. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, yo creo que se me va a oír bien y que la voz me va a aguantar. Me suele aguantar normalmente cuando estoy en clase 6 horas al día, más 4 horas de entrenamiento por la tarde, entonces yo creo que se va a oír bien. Pero si tenéis algún problema o no escucháis algo, pues me pedís que suba un poquillo el tono. Tengo bastante margen y bueno, vamos a ir un poco al asunto que nos ocupa hoy, que se llama detección de talentos en edad escolar. Yo cuando me dijo Fernando, o Nano, como le conocemos en el mundo del balonmano, que hablara de este tema, pues me pareció un tema realmente apasionante. Ahora os comentaré algunos aspectos que me parecen interesantes, pero sobre todo lo que me pareció más interesante es poder dejar plasmado por escrito cuál es mi idea con respecto a la detección de talentos, ¿vale? Entonces, cuando hagamos la presentación, no me gustaría que esta presentación se quedara en que estuviésemos leyendo lo que aparece en las diapositivas, sino en que podamos tener un documento sobre el que hacer una reflexión, y en la última diapositiva vais a ver que aparecen 2 correos electrónicos que son parecidos. Yo recomiendo que siempre vayáis al de Hotmail, porque de la Comunidad de Madrid me pueden despedir, pero del de Hotmail, como me lo hice yo, pues ese seguro que lo voy a tener siempre. Y entonces al correo de Hotmail me podéis enviar pues, cuestiones, dudas, opiniones o cualquier cosa que necesitéis con respecto a este tema que a mí me parece apasionante. 4 cosas para iniciar. Lo primero, estoy un poco preocupado porque no me puedo quedar a la charla de esta tarde, que me parece que hablaba sobre regulación profesional y que da Alicia, la presidenta del COPLEF. Y me parece muy interesante porque creo que aquí, en este foro, tenemos que ir aclarando hacia dónde evoluciona y cuál va a ser nuestra profesión. Siempre cuento esta anécdota, pero es cierta, es real. Yo me acuerdo que mi hijo, cuando era pequeño, yo estaba trabajando en el Consejo Superior de Deportes y un día vino triste del cole, estaba en segundo, viene y me dice: oye, papá, me tienes que decir exactamente cuál es tu trabajo. Vamos a ver, mi trabajo es, pues yo soy licenciado en Educación Física. No, papá, ese es tu título. Pero yo quiero saber exactamente cuál es tu trabajo, porque todos mis compañeros de clase, su padre es electricista o es médico, y yo no sé lo que tú haces, porque tú vas por la mañana al Consejo Superior de Deportes, luego por la tarde entrenas un equipo, pero eso, ¿cómo se llama ese trabajo? Yo a eso le llamé el trauma de Nacho. Y siempre he pensado que uno de nuestros grandes problemas que tenemos en nuestra profesión es que somos lo que dimos en llamar un colectivo de gente que estábamos trabajando en la regulación profesional en el Consejo Superior de Deportes, hombres orquesta. Los de Educación Física somos hombres orquesta. El hombre orquesta era un tío que iba por el pueblo, que tocaba el tambor con el pie, hacía así, y a la vez iba tocando una flauta y tenía aquí una armónica y de vez en cuando toca la armónica, y en eso nos hemos convertido los profesionales de Educación Física, ¿no? En eso. Entonces yo ahora aquí por la mañana vengo a contaros lo que es la detección de talentos. Podría deciros que soy un gestor de una entidad de promoción deportiva, pues de un club de balonmano de base, que lo que hace es promocionar una determinada modalidad deportiva, pero también soy jefe de servicio de la Comunidad de Madrid y entonces me encargo de la promoción deportiva de muchos ámbitos, pero también de la tecnificación deportiva con respecto a las federaciones. Y la razón por la que no podía dar la charla esta tarde es que soy entrenador de un equipo. Entonces, con un título he accedido a un montón de profesiones y realmente mi hijo sigue teniendo el trauma de que ahora ya es más mayor y parece que lo empieza a entender, pero hay veces que me dice: bueno, ¿tú realmente qué eres? ¿Cuál es tu trabajo? ¿No? Creo que la charla de esta tarde es muy interesante. Creo que la regulación profesional evoluciona en una línea muy positiva aquí en la Comunidad de Madrid, de integrarnos a todos. Yo siempre he dicho que el problema, o uno de los problemas que ha tenido la regulación profesional, es que no contábamos con todos. Tenemos que contar con los TAFAT, tenemos que contar con los titulados medios que teníamos, tenemos que contar con los licenciados, tenemos que contar con los doctores y tenemos sitio para todo.
tenemos sitio para todo. Y a mí me gustaría que en un futuro pues pudiese dejar de ser hombre orquesta y a lo mejor dedicarme a cosas que realmente me lleven a poder desempeñar una labor clara, y sobre todo que a mi hijo se le quite el trauma, que es otro tema interesante. Agradezco a Aitor que me haya cambiado la charla, que es la persona que va a dar la charla a las 5, y que os voy a decir que ese sí que es un verdadero experto. Ese sí que es un verdadero experto. Yo siempre he dicho que el hombre orquesta ha provocado que sea un aprendiz de mucho y un oficial de nada, como decimos en mi pueblo, ¿no? Hemos estado tocando en muchos palos y al final tengo dudas de que sea un buen entrenador de balonmano, tengo dudas de que sea un buen gestor y tengo dudas de que sea un buen profesor de educación física. Estoy siempre en la duda de qué es lo que más me gusta y si en algo puedo ser bueno. Y lo último que me gustaría comenzar sobre lo que hemos puesto aquí, lo que estamos contando aquí, es empezar ya a daros la primera decepción de la charla que os voy a contar. El modelo de detección de talentos en edad escolar en España está en crisis. Está en crisis. Prácticamente, si os metéis en la página web de muchas federaciones, sobre todo de federaciones españolas, no hay nada escrito sobre cómo se detectan los talentos. Esto, que en los años 90 tuvo un impulso muy grande, y yo lo viví, yo trabajé en algún programa de detección de talentos, exclusivamente de la Federación de Balonmano, esto ha ido desapareciendo. ¿Por qué ha desaparecido? Básicamente porque yo, cuando he estado viendo los Juegos Olímpicos, la lateral izquierdo de la selección española es una jugadora española nacida en Lisboa, que se da mucho en el deporte español. Entonces tenemos jugadores o tenemos atletas que nos dan medallas nacidos en Cuba. Tenemos selecciones nacionales, como es, por ejemplo, la selección nacional de Qatar de balonmano, que solo tiene un jugador catarí. El modelo deportivo español ha cambiado y la tecnificación deportiva en España ha cambiado. Voy a poner el último ejemplo, pero que ha sido noticia en estos días, que se llama los fichajes que realizan Atlético de Madrid, Real Madrid. Habréis escuchado estos días la sanción por fichaje, porque es mucho más fácil traer de fuera el talento deportivo. Traer de fuera al niño alevín, que mide 2,10, que no sabemos si es alevín o no es alevín, porque no sabemos bien la edad que tiene, y que juega en el Real Madrid de baloncesto. Y si os invito a que os metáis en el Real Madrid de baloncesto y veáis las fotos de los niños alevines, pues algunos parece que son padres con 2 hijos y realmente tienen edad alevín. Tienen edad alevín. Con lo cual, la detección de talentos como tal, el modelo que yo voy a tratar de plasmar aquí, es un modelo que está completamente en crisis. Empezamos a tener modelos mucho más rentables desde el punto de vista social. Y lo último ya que os digo es que os pido disculpas de antemano, porque el modelo que yo planteo es un modelo muy específico, vinculado a la modalidad deportiva que yo conozco un poquito, que es la del balonmano. Entonces entiendo que aquí habrá muchísimos deportes, muchísimas personas que estén vinculados a deportes individuales, que esto os puede servir como guía y os puede servir como idea, pero que vais a tener que hacer un trabajo de modificarlo y de adaptarlo a vuestra modalidad deportiva. Va a ser fácil, porque seguro que vosotros sí que conocéis vuestra modalidad deportiva y vais a poder adaptarlo muy bien. Y vais a poder quitar algunas ideas que aquí están reflejadas, y vais a poder aportar otras muchas. El modelo está muy metido en balonmano, y el último aspecto que me gustaría que tuvierais en cuenta y que os llevaréis para casa es que, a pesar de que yo soy, esto me dicen en el trabajo en la Comunidad de Madrid, muy vehemente, que parece que lo que digo está clarísimo, este documento, que lo hice aproximadamente en el mes de abril del 2005, que fue una idea que plasmé en un PDF en mi casa un día que me aburría, un día de esos que estás por la tarde y que dices, joder, no tengo entreno, no tengo nada, pues voy a escribir sobre detección de talentos. Pues este documento, posiblemente en el año 2018, otro verano que esté aburrido, que no haya Juegos Olímpicos, pues seguramente escriba otra cosa y se me ocurran ideas distintas, ideas que me hayan escrito,
y cosas que podamos cambiar. Entonces, que no lo entendáis como una máxima, sino como una aportación que está por escrito y que todos podemos consultar. Solo la frase, pasa un momento a la de atrás, solo la frase que yo el otro día la vi, a Elbert Hubbard no lo conozco, no sé quién es, pero yo busqué frases sobre talento deportivo y esta frase me encantó, que es tener talento en la leche, pero encontrar de verdad al que tiene talento, eso es lo verdaderamente difícil. Y cuanto antes intentemos buscar al talento, es mucho más complicado encontrarlo y la evolución, el proceso es mucho más difícil, ¿no? Ahora sí que vamos a pasar a la siguiente. Bueno, aquí habla un poquito del papel de las instituciones, para que veamos dónde está la detección de talentos. La detección de talentos en el deporte escolar es una cosa muy chiquitita, es una cosa muy pequeña. Y no debemos de olvidar que algunas veces en las instituciones lo que hemos hecho ha sido mezclarlo todo. Y a mí esto me preocupaba. El papel de las instituciones tiene básicamente en la Comunidad de Madrid dos funciones. Uno, la participación, conseguir que el mayor número de chavales en edad escolar en la Comunidad de Madrid realicen actividad física y deportiva. Ese es el objetivo número uno de la Comunidad de Madrid. Y estamos hablando de una participación vinculada a la salud, ¿vale? Que tiene una importancia con respecto a la tecnificación, porque no hay que olvidar que las herramientas que yo le doy al chaval son las que le permiten realizar la actividad, pero que no está enfocado, que el fin en sí mismo no está en la tecnificación deportiva. Y que busca, y esto es duro decirlo a veces cuando yo lo comento con las federaciones, un impacto cuantitativo. Es mejor que 50.000 niños hagan deporte a que solo lo hagan 40.000. Las federaciones habitualmente vienen y dicen, no, pero es que 40.000, pero lo hacen muy bien. Ya, pero este programa se basa por impactos cuantitativos. Nos interesa que una gran masa de población practique actividad física y deporte. Que una gran masa de chavales se conviertan en deportistas para siempre. Esta frase de Juan de la Cruz, que a mí siempre me ha encantado, ¿no? Conseguir que el chaval se convierta en un consumidor de práctica deportiva continua, ¿vale? Independientemente de su nivel de pericia o del nivel de tecnificación al que llegue en su modalidad. El segundo nivel es la tecnificación deportiva, es cuando el crío, cuando la niña decide voy a empezar en una determinada modalidad deportiva. Y los niveles de tecnificación, ¿vale?, tampoco son completamente homogéneos. Ese es otro problema que tenemos en el tejido deportivo madrileño y español, que es el siguiente. Hay chavales que quieren tecnificar para llegar a un determinado nivel, pero que jamás irán a unos Juegos Olímpicos. Hay chavales que quieren jugar bien al balonmano, pero para jugar en segunda división. Hay chavales que quieren hacer atletismo, pero a lo mejor no irán nunca a un campeonato de España. Hay chavales que quieren jugar a tenis, pero quieren jugar en el ranking de su colegio o en el ranking de su pueblo, ¿vale? La tecnificación, que es la mejora del rendimiento motor, y no entendáis como la máxima excelencia del rendimiento motor, sino como yo entreno para jugar un poco mejor al tenis, pero no tengo por qué ir con el equipo de Copa Davis, ¿entendido? Es mejora del rendimiento motor desde el punto de vista en el que yo me encuentro y en el que yo estoy. Y en la tecnificación existen dos modelos, que es el modelo de competiciones, que es lo que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que cada federación establece un nivel de competición, cada municipio puede establecer un nivel de competición, incluso seguro que aquí en el Colegio Tajamar pues hay una liga a nivel escolar dentro del propio colegio donde los chavales pueden competir, que busca un impacto cuantitativo, llegar a mucha población también, a los que quieren competir, a los que quieren mejorar el rendimiento motor, pero llegar a muchos. Esa es un poco la idea. Y luego ya está lo que yo he definido aquí como alta tecnificación, ¿vale? Y la alta tecnificación para mí es disparar directamente a los que consideramos que van a ser los mejores. Tengo muchos chicos y chicas del 2000 jugando a balonmano o a fútbol en Madrid, pero quiero impactar solo sobre los 20 mejores jugadores de fútbol o de balonmano que hay en Madrid, sobre las 20 mejores jugadoras de balonmano o de fútbol que hay en Madrid. Eso es lo que pretendo con la alta tecnificación.
Y ahí es donde aparece un criterio que es muy importante, que es detectar el talento. Detectar el talento. Pero claro, detectar el talento no es sencillo, porque si yo tengo pocos recursos, y ahora me estoy poniendo la camiseta de la Comunidad de Madrid, el hombre orquesta se pone la camiseta de jefe de servicio de la Comunidad de Madrid, y entonces me dice la federación, oye, ¿por qué no hacemos un programa de tecnificación muy bueno para 2.500 jugadores de baloncesto? Le digo, ¿por qué no tenemos dinero? Ah, está bien. ¿A cuántos podemos llegar? Bueno, pues podemos llegar a 200. Y tenemos 6 categorías. Pues vamos a dividir. Pero vamos a darle a estos chavales que hacen la alta tecnificación los recursos que verdaderamente necesitan. Y vamos a crearles un entorno para pensar en lo que es la alta tecnificación. El otro día tenía una reunión con una federación, además una federación que ha tenido una medallista madrileña, Eva Calvo, en taekwondo, y claro, cuando nos hablaba y nos decía, oye, ¿y la Comunidad de Madrid en qué me puedo ayudar? Y decíamos, no, la alta tecnificación ya no es nuestra, es del Consejo Superior de Deportes. Esto estamos hablando de otro ámbito. Entonces me gustaría que vinculáramos siempre la detección de talentos y la alta tecnificación, en cierta medida a las federaciones autonómicas, pero en cierta medida también a las federaciones nacionales, que son las que realmente van a detectar a los 20 mejores jugadores de balonmano o a las 20 mejores jugadoras, que son las guerreras que tienen que ir a los Juegos Olímpicos. El impacto cualitativo, ¿qué es lo que queremos? Pues primero, vincular más recursos a menos deportistas. Es fácil, queremos que entrenen mejor. Ahora decía el doctor Villalón, y me parece una apreciación muy interesante, que uno de los problemas que tenemos es que a los que son muy buenos, que vemos que van a ser muy buenos, a veces no le damos todos los recursos que necesitan. Yo creo que a veces el problema no es que el chaval entrene 4 días, sino cómo está entrenando 4 días. Claro, no es lo mismo que yo lleve a un chaval a entrenar 4 días con la selección española de natación, con un fisio, 2 médicos, 3 entrenadores en el CAR de Granada, ¿vale? Que entrene en la piscina del ayuntamiento de mi pueblo, de San Sebastián de los Reyes, con el entrenador allí puesto, y que cuando el chaval sale y dice que tiene molestias en el hombro porque tiene hombro de nadador, pues que le diga, chico, ponte frío y estira, que es lo que siempre decimos los entrenadores cuando acaba y le duele algo al chaval. No son lo mismo los recursos. Vincular más recursos a menos deportistas. Luego intentar predecir los resultados de la inversión. Y me gustaría que entendiéramos inversión no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista económico, pero también de tiempo y de esfuerzo que dedica el deportista. Esta es una palabra que me da muchos problemas en gestión, porque cuando yo digo, en campeonatos escolares digo, vamos a hacer una inversión para buscar una mayor rentabilidad en el programa. Me dicen, ya estás hablando de dinero. Y digo, no, estoy hablando del tiempo que tarda un niño en ir a jugar un partido. Si un chaval que entrena 2 horas en semana tarda en ir a jugar un partido a Málaga 18 horas, no es rentable. No es rentable si no está en su nivel competitivo. Dedicar 18 horas a 1 hora de competición, si el niño o niña no está en ese nivel, no es interesante, es perder el tiempo. Es perder el tiempo del chaval, que es lo más importante, que es lo más valioso en la inversión, ¿vale? Y perder los recursos. Y lo último es la máxima economía de esfuerzo. La máxima economía de esfuerzo. Claro, aquí hay una cosa que viene muy bien en esto, que era uno de los problemas que leía un día. No sé si habéis oído hablar del juguete roto, muchos deportistas que se convierten en el juguete roto. Yo siempre recuerdo una situación que viví cuando estaba en el Consejo Superior de Deportes y fui a una Olimpiada de la Juventud en Qatar, y llevamos una niña de rítmica que llevaba desde los 11 años en Madrid. Tenía 15 y fueron sus padres a verla a Qatar. Los padres la veían en Navidades y una semana en verano. Y entonces un día vino el padre y me dice, oye, ¿te importa que vaya con vosotros en el autobús y que tengamos la posibilidad de estar 1 hora y media con la niña dando un paseo? Bueno, en Qatar ya sabéis que no se puede pasear mucho, se puede estar en un centro comercial dando vueltas, nada más. Y entonces yo le dije, hombre, sí. Y recuerdo que el comentario de la entrenadora o del cuerpo técnico de aquella federación me llamó muchísimo la atención, porque me dicen, bueno, no hay ningún problema en que se vaya porque no vale. Entonces yo les dije, o sea, la hemos sacado de Canarias, 4 años,
nos la hemos traído a Madrid. Hemos estado entrenando con ella 4 años, 4 horas por la mañana, 4 horas por la tarde. Sus padres sin verla, que cuando vuelva a Canarias no va a tener amiguitas, no va a tener amiguitos, y ahora me dices que no vale. No, porque hay una de 12 años en Galicia que ahora lo hace mejor y entonces me la traigo. Ese es el modelo que tenemos que evitar. Esa es la máxima economía de esfuerzos del modelo deportivo, pero también del deportista. ¿Qué estamos buscando? Y aquí he visto una definición de talento que fue una frase de Valdano que me moló mucho cuando la vi el otro día, ¿vale? Y dice, Anelka, no sé si os acordáis de Anelka, yo es que soy bastante viejo. Anelka fue un fichaje que hizo el Madrid, que era la hostia, que iba a solucionar todos los problemas del Madrid. Y entonces fichamos a Anelka. Dice, Anelka tiene un talento especial. Una semana después, o sea, primero decidieron que tenía un talento especial. Y una semana después sabíamos lo que medía, lo que pesaba y sobre todo lo que costaba. Pero no logramos enterarnos en qué consistía el singular talento de Anelka. Me dirán que talento para jugar al fútbol. Aclaración insuficiente, porque hay 1000 maneras de jugar bien. Decir que es un jugador, decir que un jugador tiene talento es como no decir nada, pero dejando la impresión de que se sabe mucho. Valdano en Marca en el año 99. Completamente de acuerdo con lo que nos explica Valdano en esta frase. Fichamos habitualmente y decimos, qué bueno es Messi. ¿Pero por qué es bueno? Esto siempre pongo el ejemplo que me explicaban un día. ¿Os acordáis cuando el Balón de Oro lo disputaron? Me parece que fue Messi, Cristiano Ronaldo e Iniesta. Que había coincidido que Iniesta fue campeón del mundo. Y entonces le hacían una entrevista a Iniesta en los medios catalanes. Yo me enteré porque estaba por Barcelona. Y le preguntaban a Iniesta si le preocupaba no haber ganado el Balón de Oro. Porque había ganado ya la Champions, había ganado Eurocopa y había metido el gol en la final del Mundial. Y ese año el premio se lo dieron a Messi. Y entonces le preguntaron a Iniesta y dijo, ¿le preocupa que usted no gane el Balón de Oro? Y dijo Iniesta, no. Y le preguntaron, ¿pero por qué no te preocupa ganar el Balón de Oro? Y dijo, porque no es una competición. No existe ningún dato objetivo. Son unos señores que votan. ¿Y qué votan? Votan lo que quieren. Me acuerdo que en aquella intervención dijo, a lo mejor votan que Messi es de Nike y Cristiano Ronaldo es de Adidas, que en ese momento era de Adidas. Entonces tenía que ganar un año Messi y otro año Cristiano Ronaldo. Pero los criterios que existían ahí para saber cuál es un talento, quién es el Balón de Oro, no existen. Son del tipo como lo que define Valdano. Luego seguiremos hablando de este tema. ¿Qué son deportistas excelentes? Dice, en el deporte la competición sirve como mecanismo cuantitativo para reconocer la excelencia. Singer y Janel, que tampoco sé quién son, en el año 99, pero la frase me parece pues muy oportuna. Al final, ¿qué es lo que hace decir que Messi es uno de los mejores jugadores del mundo? Pues que ha jugado una final de Champions y curiosamente la ha ganado, que ha estado en campeonatos del mundo, que ha ganado no sé cuántas ligas, que tiene una presencia muy importante. Cuando hablamos en el caso del balonmano, yo siempre decía lo mismo. ¿Cuál es el problema que tiene la detección de talentos en balonmano? Que no buscamos a los jugadores en el contexto en el que queremos que tengan talento. ¿Dónde tiene que tener talento un jugador? Compitiendo. Conforme más nivel tenga la competición, más talento tiene. ¿Podemos discutir aquí alguno que Rafa Nadal tiene talento? Es completamente indiscutible, porque le hemos visto en los Juegos Olímpicos compitiendo. Puede ganar o puede perder, pero su talento está demostrado. Ha sido capaz de, estando en un nivel, a lo mejor no el mejor de forma, ser capaz de competir y mantenerse a 5 sets en partidos épicos en una competición del nivel de unos Juegos Olímpicos. Mientras que otros deportistas que hemos pensado que tenían un talento especial, y estoy pensando en una chica que nos ha representado en tenis, como es Garbiñe Muguruza, pues ya se está poniendo en duda ese determinado talento. ¿Por qué? Porque la competición es el lugar donde tenemos que demostrar nuestro nivel de excelencia. Y yo lo que he hecho, y ahora ya vamos aquí a la chicha, mi propuesta es deciros cómo yo determinaría
¿quién es un talento deportivo? Y entonces aquí he puesto lo que yo he llamado patrones básicos. O sea, las 4 primeras preguntas que nos tenemos que hacer. La primera es, ¿el deportista quiere? Porque ese es nuestro gran problema. El gran problema que tenemos, y ahora me vais a permitir que ya vaya un poco a mi deporte porque me preocupa sobremanera, en el balonmano femenino es que tenemos jugadoras que están en la selección española junior y dejan de jugar al balonmano. O sea, nuestros talentos, chicas que son talentos, que han estado en la selección española 5 años, dicen un día, ya no quiero jugar más al balonmano. Problema y grave. En hombres ocurre, pero ocurre menos. Pero en mujeres es un tema realmente preocupante. ¿Tú quieres ser un deportista de alto nivel? ¿Tú quieres ser un buen deportista? A lo mejor hay gente que tiene condiciones y que no quiere. Bueno, pues no pasa nada. Tampoco es tan grave. Pero querer es lo más importante. Segundo nivel, el deportista puede. El otro día, yo siempre comento lo mismo, ¿no? A lo mejor yo quiero ser un esquiador de élite, que hemos tenido aquí en España uno, pero vivo en Murcia. Pues es jodido. Porque es que si vivo en Murcia y no tengo muchos recursos, digo, no nos riamos que aquí hemos tenido un esquiador que nos ha representado a nivel mundial, ¿eh? Que es Johan Müller, que aunque tenía ese nombre era español auténtico, hasta que le pillamos con el doping y dijimos que es que era nacionalizado y nos habíamos confundido. Y estaba inscrito por la Federación de Murcia, que hacía esquí de fondo. Y entonces, era lo que os decía de la crisis del modelo, ¿no? Entonces, el deportista puede. Tenemos chavales que por el entorno donde están no pueden acceder a estos niveles de tecnificación. No pueden porque no existen esos niveles de tecnificación en el entorno en el que están. ¿Vale? Tercero, ¿el deportista dispone de medios? Esta es la otra gran pregunta que yo siempre pregunto cuando la Federación Española hace las concentraciones de verano. Yo siempre digo, ¿le preguntáis al niño cuánto entrena? Porque si tú quieres estar dentro de un programa de detección de talentos, en el caso del balonmano hay que garantizar 12 horas de balonmano a la semana. Y si no, se acabó. Y si no, se acabó. Porque si tú estás entrenando en un equipo de élite de una determinada modalidad deportiva, necesitas entrenar un número determinado de horas. Porque si tú haces atletismo, necesitas entrenar 2 horas y media por la mañana y 2 horas y media por la tarde. ¿Y tienes esos medios para entrenar 2 horas y media por la mañana y 2 horas y media por la tarde? ¿Vas a un instituto en el que te permitan entrar a las 10:30 para poder nadar por la mañana? ¿Vas a un instituto en el que tienes más horas de clase por la tarde para poder entrenar luego por la tarde? ¿O vas a un instituto que te permita, como entrenas por la noche, entrar más tarde? Todos esos recursos tenemos que ponerlos en valor. Y son temas que tenemos que acercar a esos pocos escogidos en la detección de talentos. Y el último tema, la última pregunta es, ¿el deportista dispone de patrones específicos? Y no os preocupéis si no entendéis lo de patrones específicos, porque es una frase que me he inventado yo. Que es lo siguiente que vamos a ver. Pero los patrones específicos son características que me hacen pensar que un niño, cuando es alevín, cuando yo esta mañana me he levantado antes de venir aquí y me he ido a ver a los alevines de mi club, a los niños y a las niñas que hoy jugaban su primer partido y estaban todos ilusionados, y yo me he ido a ver el partido, jugaban contra las infantiles y tal. Yo cuando estoy viendo el partido estoy buscando esos patrones específicos al nivel de mi club, pero estoy pensando en, fíjate esa niña que jamás coge el balón, que no sabe tirar y que torpe es, pero es alta, se va a la zona eficaz, quiere trasladar la pelota, podría el día que llegue a tener fuerza, tener calidad de lanzamiento. Eso es lo que estoy buscando, esos patrones específicos. Y yo los patrones específicos, que es la siguiente diapositiva, he intentado dejarlos por escrito, pero siguen estos parámetros todos. Son los patrones específicos, elementos del juego, la competición, que resultan determinantes en la alta competición. Voy a poner el ejemplo del deporte que yo controlo un poco. Y voy a hacer alusión otra vez al doctor Villalón, una cosa muy interesante que ha dicho.
sobre cuidado con la competición de los más pequeños, que a veces no se parece a la de la élite. Por ejemplo, en el caso del balonmano. El balonmano es un juego de pase o de bote. De pase. Se puede votar, pero el balonmano básicamente es un juego de pase. ¿Qué problema tenemos nosotros al detectar talento? Que el balonmano en categoría Levín, que se suele jugar en pistas más reducidas, el bote es muy rentable, porque las defensas son muy individuales. Entonces, habitualmente el que va a detectar talentos se fija en el niño que mete muchos goles y dice, uy, qué bien bota ese niño. Es un talento. Es mentira, no es un talento. Porque al balonmano se juega pasando la pelota. Lo que pasa es que en alevines pasar la pelota no es eficaz, pero lo será. Esa es la clave, ver cuáles son los patrones de cada deporte. Me imagino que en waterpolo el patrón que estará mirando una persona es cómo nada, cómo se mueve en el agua, qué capacidad tiene de coordinar en el agua, no solo el lanzamiento, no solo la calidad de pase, cómo es capaz de trasladarse, si tiene un nado rápido para disputar el primer balón, si no tiene ese nado rápido. Eso se lo dejo a los especialistas del waterpolo. Yo he pensado en los patrones básicos que para mí son fundamentales para detectar un talento en balonmano. Elementos del juego en la competición que se pueden detectar y cuantificar en situaciones similares al máximo nivel de excelencia. Por ejemplo, eso es otra cosa que yo no entiendo mucho del balonmano. Si un jugador en una fase final de campeonato de España mete 80 goles, es un talento. Si un jugador en una fase final de campeonato de España mete 80 goles, es un talento. Si Messi en un mundial termina el mundial y ha metido 25 goles, es la portada de Marca los próximos 6 meses. Y todo el mundo dice que nadie le igualará. Entonces hay que buscar datos que sean completamente objetivos, vinculados al rendimiento. No solo esos, pero sí que hay que buscar datos completamente objetivos. Hago un paréntesis en este caso para algunos deportes individuales. Por ejemplo, en el caso de la natación y del atletismo, ahora que estamos trabajando con las federaciones sobre esto, pues claro, en el caso de la natación o el atletismo es bastante fácil porque es una marca. Yo puedo decir, oye, le puedo llamar al presidente de la Federación de Atletismo y decir, oye, ¿por qué no me has llevado al maratón con lo que me gusta a mí correr? Y dice mi mujer que corro muy bien. Porque me dice el de maratón, no, porque tienes que hacer 2 horas 15 y tú haces 4:10. Ah, vale, es verdad, lleva razón, no puedo ir al maratón, ¿vale? Pero cuidado que en deportes de equipo esto se diluye mucho. Y lo último es ponderar de los patrones específicos vinculados a la evolución del deportista. ¿Qué quiere decir esto? Que hay patrones que yo he cogido aquí que son muy importantes en las primeras edades, pero que van perdiendo importancia. Voy a explicar uno, por ejemplo. El criterio antropométrico, ser alto. Todo el mundo dice, es muy importante ser alto en baloncesto. Sí es muy importante si meto muchos puntos. Hay muchos jugadores de baloncesto que son muy altos y muchas personas que son muy altas, pero Pau Gasol hay uno. Entonces esto, un día hablándolo con un seleccionador, me lo explicaba, me decía, joder, Tomás, ¿qué razón llevas con esto? Yo puedo tener una lateral derecho que mida 2:10 y si no mete jamás gol, no la llevaría. No es un talento. Y es verdad. Pero hay un dato que nos dice que cuando un niño, una niña es pequeñita, ser alto va a ser un factor favorecedor para el futuro. Conforme evoluciona el tiempo, ese valor va a tener menos importancia. Ya no importa tanto ser alto, importa más cuántos goles meto, cómo me desplazo, qué eficaz soy en el pase. Importan otros factores, pero son factores que hay que ponderar, hay que decir, ¿cuánto vale ser alto? Y otro tema que puntualizo, que me llamó mucho la atención, y que además en España ha sido un gran debate, que era, un día preguntaba yo, oye, ¿por qué no va este portero con la selección española? Y me dicen, porque es 4 centímetros más bajo que el que llevamos. Y digo, ¿y 4 centímetros marca mucho la diferencia en un portero de balonmano? Bueno, es que son datos antropométricos, es que es objetivo. Ya, pero 4 centímetros, ¿es mucho o es poco?
Esto es como lo que sabe uno, ¿no? Yo tenía un profesor en el INEF que decía, yo sé 255 páginas, que es el libro que he escrito. ¿Tú cuántos libros has escrito? Ninguno. Bueno, pues yo sé 255 páginas más que tú. Y le decíamos, pero eso es mucho, y decía, no sé si es mucho o poco, pero 255 páginas. Pues esto es lo mismo, tenemos que ponderar si los 4 centímetros esos son suficientes para determinar un proceso tan complejo como este. Vamos a la siguiente. Y aquí os pongo los 7. No os preocupéis en copiarlo ni nada, porque lo tenéis en la presentación. Y lo podéis copiar cuando queráis. Incluso decir que es idea vuestra. No pasa absolutamente nada. No hay ningún problema. Yo antes lo hablaba con Nano, que creo que lo más importante de todo esto es que seamos capaces de establecer un debate y seamos capaces de avanzar. Datos antropométricos, entendidos los datos antropométricos como los específicos y válidos para cada modalidad deportiva. Cuánto soy de alto, qué envergadura tengo. Por ejemplo, en balonmano uno que no atendemos mucho y que a mí me llama la atención es el tamaño de la mano. Por ejemplo, es muy importante. Se me ocurre en alguna modalidad deportiva, como puede ser el salto de altura, pues me imagino que lo alta que es el deportista o la deportista, pues tendrá mucha influencia, ¿vale? A eso me refiero como datos antropométricos. Características físicas que son apropiadas para esa modalidad deportiva. Datos de condición física. Esto a mí me hace mucha gracia, porque es que en la época de la detección de talentos, todo el mundo hace la Kursnavet. Entonces, en balonmano siempre hemos hecho la Kursnavet. Y yo un día pregunto, oye, ¿por qué hacemos la Kursnavet? Porque hay que medir la potencia aeróbica. Pero es que en el balonmano la potencia aeróbica es determinante. Pues no, yo qué sé, pero hacemos eso. ¿Y por qué medimos el salto a 2 pies juntos y casi nunca tiramos a 2 pies juntos? Pues porque sí, porque se mide a 2 pies juntos. Tendríamos que determinar cuál es la cualidad vinculada a la condición física más determinante en nuestro deporte. Mi experiencia me dice que en balonmano el aspecto más determinante de condición física en mi modalidad deportiva es la fuerza explosiva, ya sea del tronco o de piernas. El otro día le preguntaba a mi hijo cuántos días han salido a correr en la pretemporada en un equipo en Asobal, en un equipo de división de honor, de primer nivel. ¿Sabéis cuántos días han salido a correr? 0. No corren nunca. Yo le digo, pero ¿no salís un día en pretemporada a hacer 30 minutos? No. Nuestro deporte es un deporte de fuerza explosiva. Y lo que corremos lo tenemos que correr en 40 por 20. Pues cuidado, porque algunas veces estamos evaluando otro tipo de cosas que son muy importantes. Pero al final, la fuerza de piernas y la fuerza de brazos en balonmano, la explosividad, la capacidad que tengo de aplicar inercia al balón, es lo que determina con respecto a la condición física. Datos del nivel técnico, pues esto es cómo paso la pelota, qué tal tiro, ¿vale? Datos del nivel táctico individual, y entendemos el nivel táctico individual como las decisiones que yo tomo con respecto a mis compañeros. ¿Paso al que está libre? No, no paso al que está libre nunca. No sé si os habrá pasado alguna vez, yo que el año pasado he estado llevando infantiles y sobre todo categorías de base, que tiene jugadores que aciertan siempre y alguno que la caga siempre. Deciden mal siempre. Si hay que pasar, se ha confundido, tienen poca capacidad a nivel de táctico individual. Datos del nivel táctico colectivo, y aquí sí que es importante tener en cuenta que los talentos tienden a agruparse y que hay que analizar a los talentos dentro de un grupo. A veces no es que yo sea muy bueno, a veces es que tengo uno que me la pasa y me hace que sea muy bueno. ¿Os acordáis de lo que decía Anelka? Claro, y entonces el otro día leía en otro reportaje de Iniesta, decían, oye, y que conste que soy del Real Madrid, pero que Iniesta me parece un deportista de primerísimo nivel. Decían, la clave de Iniesta no es el número de goles que mete, sino que suele meter los goles en momentos muy importantes. Y sobre todo la calidad que aporta en el manejo del equipo, cómo suelta el balón, cómo sabe pasar, cómo hace buenos a sus compañeros. O la calidad de Xavi, por ejemplo, ¿vale? Que es un jugador que hacía buenos a sus compañeros, su talento es hacer buenos a sus compañeros.
datos del nivel de práctica, que esto para mí sí que es definitivo. ¿Cuánto practica el niño? ¿Cuánto tiempo hace deporte? Entonces yo cuando voy a las concentraciones de la Española, bueno, hace mucho ya que no voy, pero cuando han ido mis hijos vienen muchas veces sorprendidos porque dicen, joder, he estado en la concentración de la Española y la niña con la que estoy en la habitación, el otro día me contaba mi hija, entrena 2 días a la semana en 1 hora y media. Digo, ¿qué hacemos llevando a esa niña una semana de vacaciones a Burgos? Con 1 hora y media a la semana, 2 días, no mejoras, es imposible. Y insisto en la misma idea, estamos hablando de detección de talentos de alto nivel, de conseguir que nuestros mejores escolares se conviertan en nuestros mejores deportistas. Y el último es el nivel psicológico. Y el nivel psicológico lo veremos ahora en profundidad cuando hagamos el repaso a todos, entendido en el carácter del nivel psicológico dentro de la competición. Porque claro, el nivel psicológico, y yo en esto he estado en alguna evaluación de la Española, es, joder, qué chaval más majo, siempre que se cae un compañero le da la mano. Oye, qué bien, da palmita. Mira, es que nos canta canciones cuando estamos en el comedor. Es que cantando el cumpleaños feliz se aplaude. Es que eso nos da igual. Nivel psicológico es cómo rinde bajo presión. Cómo rinde cuando está compitiendo. En los datos antropométricos pongo los más relevantes son estatura, envergadura y medida de la mano. Vinculados al balonmano, por favor. No tiene que ver con otro deporte. Y pongo ahí, es fácil cuantificarlos, aunque habría que determinar una escala de diferencias que no fuesen limitantes. Todos tienen que ser igual de altos. Tiene que ser un portero igual de alto que un extremo izquierdo. Tiene que ser un central igual de alto. Tiene que ser un saltador de altura igual de alto que un velocista. Tiene que ser un corredor de fondo igual de alto y fuerte que un velocista. Pues parece que no va por ahí el tema, ¿no? Dice, el asunto hay que concretarlo y cuantificarlo en su justa medida y, por supuesto, establecer un feedback. Por ejemplo, un dato que es muy curioso es la tendencia que tenemos en España a buscar centrales altos, ¿vale? Y la media de centrales que hay ahora mismo jugando en el máximo nivel del balonmano español, en el caso de hombres, pues difícilmente va a sobrepasar el 1,80 m, por una razón, porque hay 3 o 4 que miden menos de 1,70 m. Entonces es muy curioso, porque claro, estamos buscando una especie que no existe. Esto un día yo lo comentaba con respecto a la estatura, yo decía, buscar rusos de más de 2 metros que le guste el balonmano, en Rusia hay 2000 posibles. En España, de más de 2 metros que le guste el balonmano, hay 2. Hay 2. Dejemos de buscar ese modelo, bajemos un poquito el escalón para tener un abanico un poquito más amplio, ¿no? Siguiente, datos de condición física. Vuelvo a poner balonmano, la fuerza explosiva. Esto lo aprendí en un torneo internacional al que vamos mucho con el club, y un día íbamos a jugar contra un equipo era un equipo noruego de niñas que era impresionante. Yo lo vi, yo no estaba de entrenador, yo estaba viendo el partido de fuera y tal. Y entonces yo cuando vi aquel equipo dije, Dios mío de mi vida, qué paliza nos van a meter y tal. Le dimos un agua brutal. Y entonces al terminar, el entrenador, yo no hablo inglés, pero a través de un entrenador de Granollers, me explicaba el entrenador, me dice, sois muy superiores físicamente, porque vuestro nivel de fuerza explosiva es muy alto. Y la fuerza explosiva es lo realmente determinante. Entonces, claro, a nivel de fuerza explosiva, cualquiera de tus jugadoras se lleva una jugadora. Es que es muy alta, da igual que sea muy alta, pero es que la fuerza explosiva predomina sobre determinados criterios antropométricos. Muy importante que determinamos qué aspecto de condición física es el que estamos viendo y valorando sobre el deportista que queremos analizar. Y para eso tenemos que tener un buen conocimiento y una buena observación de nuestro deporte. El último, bueno, datos de nivel técnico, sobre todo los fundamentales. Y yo digo, esto es una opinión muy personal, ¿eh? Y esto a mí me gustaría, siempre quiero que quede por escrito, para que alguien me escriba un día y me diga, no, Tomás, estás confundido. A nivel técnico. Yo creo que a nivel técnico, en balonmano son pase y recepción y el lanzamiento. Y en defensa es el uso del tronco y la capacidad de molestar. Y perdonar que ponga la capacidad de molestar, porque habitualmente se dice dificultar las acciones técnicas del adversario. Pero yo cuando trabajo con niños pequeños me gusta decirles que es molestar.
Yo siempre le digo al niño, tú cuando defiendes, el tronco es el que evita la progresión del jugador, es el que tapa el espacio, y las manos molestan. Y el niño siempre me dice, ¿y qué molesto? Le digo, pues si quiere pasar, no le dejas. Si quiere tirar, no le dejas. Y si quiere botar, no le dejas. Y entonces me dice el niño, pues lo tengo muy claro. Pues si un niño hace eso perfecto, es el mejor defensor que tenemos en España. Y entonces a mí me gusta mucho utilizar la palabra molestar, porque me parece que es muy asequible para cuando estamos trabajando con niños. Si un niño destaca en esos aspectos, desde el punto de vista cualitativo, va a ser bueno. Va a ser bueno. Y pongo un ejemplo que me llama la atención. Tenemos un niño que sale bien en el club ahora, que estamos trabajando y tal, que es muy bueno con respecto al pase, pero es poco eficaz. Y entonces el otro día estábamos jugando un torneo y el niño coge el balón y ve a un jugador desmarcado lejos e intenta un pase largo. Y nos lo cortan. Siempre que lo intenta nos lo cortan. ¿Sabéis por qué? Porque no llega. Y entonces yo siempre le insisto al entrenador y le digo, premiale la acción. ¿Por qué? Porque ha hecho un muy buen pase, pero hay un componente cuantitativo, que es la fuerza en el hombro, que le impide que el pase sea bueno. Pero da igual, el talento lo tiene. Yo se lo tengo que apuntar como una acción positiva, porque sé que va a ese tipo de pases. Y digo aquí abajo en esta frase, dice, muchos creen que tener talento es una suerte. Nadie que la suerte pueda ser cuestión de tener talento. Los jugadores que buscan esas acciones complicadas, ese pase que no se le ocurre a nadie, habitualmente decimos, joder, qué suerte tiene. No, no tiene suerte, es que tiene talento. ¿Vale? Datos tácticos individuales. Capacidad de decidir y escribir el juego. Esto de escribir, que es muy de Manolo Laguna, es que yo siempre he dicho que hay jugadores que se juega a lo que ellos dicen. Yo siempre recuerdo un partido en un campeonato de España que comentaba con una seleccionadora de España y decir, al final todos nos hemos dado cuenta que todos estamos jugando a lo que decía ese niño o esa niña. Todos. ¿Por qué? Porque tiene la suficiente capacidad, tiene el suficiente talento como para ser capaz de escribir el juego. Ahora voy a jugar lento, ahora voy a jugar rápido, ahora voy a jugar profundo, ahora voy a jugar lejos. Ahora voy a buscar el pase, ahora voy a profundizar. Ahora voy a asentar el juego. Ahora voy a acelerar el ritmo del juego. ¿Vale? Eso es lo que hay que analizar. Jugadores que sean capaces de tomar decisiones, por supuesto decisiones acertadas, ¿vale? Y que sean capaces de escribir el juego. Cuidado con el acertar en la decisión, porque en algunas edades chiquititas el niño falla porque no tiene soporte técnico o porque no tiene suficiente fuerza o porque no tiene suficiente resistencia. Hay veces que dicen, tal jugador no ha sabido escribir el partido. No, ya no tenía suficiente fuerza para en los últimos 5 minutos jugar rápido. Él quiere jugar rápido, pero no puede. Que tengamos eso en cuenta, que tenemos que ver un poco el juego. Dice, pásate al anterior, que quiero ver la frase, el talento en buena medida es una cuestión de insistencia. ¿Vale? Esto es muy importante que a nivel técnico pensemos en que hay que insistir continuamente en determinados patrones que son la base del juego. ¿Vale? Y que son lo que asientan y lo que permiten que un jugador llegue a ese máximo nivel. Datos tácticos colectivos. Mi capacidad de jugar con mis compañeros, mi capacidad de hacer bueno a mis compañeros, mi capacidad de hacer que mis compañeros me hagan buenos, mi capacidad de relacionarme. ¿Vale? Eso es fundamental en el talento deportivo, ¿no? Decía Alfredo Di Stéfano que ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Siempre ocurre lo mismo. Cuidado porque algunas veces esto engaña. Hay jugadores que no son muy buenos, que están en un entorno muy propicio, y jugadores que son muy buenos que no están en el entorno propicio. Y cuidado con este tema también, porque estos problemas de observación, de moverte en el entorno propicio, lo que provoca muchas veces es lo que nos decía antes el doctor Villalón, que el papá quiera trasladar a su hijo continuamente a entornos propicios. Entonces yo, ahora en la escuela en la que estamos nosotros, en San Sebastián de los Reyes, hay mucho chaval que viene buscando el entorno propicio. Y el padre me dice, oye, quiero que mi hijo vaya a jugar a tu equipo porque es que vosotros enseñáis muy bien. Le digo, no, somos un entorno propicio, pero tu hijo aprendería igual en el club donde está.
Siempre me preguntan los padres, ¿qué pasa? ¿Que no quieres fichar a mi hijo o qué? Le digo, no, es que no quiero engañarte. Es que no quiero engañarte. O sea, lo que ocurre es que mi entorno es propicio para competir y para ganar. Pero que en otro club, con otro nivel, va a quedar sexto, pero va a seguir aprendiendo. Seguro. Porque además hasta el otro entrenador puede que sea mejor que yo. Y puede que le enseñe mejor. Entonces, cuidado con esto y con los ámbitos propicios, porque es bueno que trabajemos esto y que no, yo siempre digo, que no seamos engañapadres. Engañar padres es muy fácil, porque yo sé lo que va a ocurrir en el futuro, pero el padre no lo ve. El padre ve lo inmediato y, por supuesto, quiere siempre lo mejor para su hijo. Entonces, ahí, ser muy claros, ser muy claros. Datos de práctica. ¿Cuánto entreno? ¿Cuánto compito? El talento solo se observa si hay trabajo y es importante que se dé la cantidad necesaria. Esto es gente que tiene muchísimo talento, pero que no entrena. Es que hay que entrenar. A este nivel ya hay que entrenar. No vale solo con tener talento, ¿no? Evaluar cuántas sesiones se entrenan, por ejemplo, es un dato objetivo claro. Pues yo que sé, en mi club hay chavales que están a cierto nivel, que podrían estar en el programa de detección de talentos, que intentamos garantizarle 4 sesiones semanales de entrenamiento, que no quiere decir que el equipo entrene 4 días a la semana, quiere decir que le garantizamos 4 sesiones semanales y que compita 1 o 2 días a la semana, ¿vale? Nunca más de 2 días de competición a la semana. O sea, si un jugador es cadete, juega con el cadete, juega con el juvenil B, pero ya no puede jugar con el juvenil A, ¿vale? Nosotros eso sí que lo tenemos limitado, ¿no? Pero sí que es importante que veamos eso, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué nivel participa? ¿Juega en la categoría superior? Dice, hay jugadores que compiten y entran más y mejor a mejores niveles. Es de recibo entender que su evolución será mejor que el que entrena menos y no participa en categorías superiores, ¿no? Y dice Valentino Rossi, si crees que eres el mejor ya no puedes mejorar, si quieres ser el mejor siempre debes hacerlo, ¿no? Eso es algo que hay que meter en la cabeza de los chicos. Sí que es muy importante sobre los datos de práctica que vinculemos que el nivel de práctica del grupo donde está también influye. No es lo mismo que yo entrene 4 días en semana con el segunda cadete de Sanse a que entrene 3 días en semana con el primera cadete de Sanse. Puede ser más objetivo, puede ser más exigente el segundo caso. Datos psicológicos, entendido desde un análisis objetivo y serio, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de los datos psicológicos, típica frase del seleccionador. Un día me llama el director técnico de la Española, ¿vale? No voy a decir quién es y no voy a decir quién es el jugador y tal. Y entonces me llama y me dice, oye, me han llamado los entrenadores de un jugador que tenéis en tu club que no le vemos. Le digo, ¿que no le veis? Pues es muy grande. No, que me ha dicho el seleccionador que no le gusta. Pero que no le gustan las zapatillas que lleva, el chándal, que es feo, que está mal hecho, que no le gusta qué, que no le gusta. Ah, pero dime qué no le gusta para intentar mejorarlo, porque si no, no podemos. O sea, no podemos ir a un jugador y decir, es que este chico no me gusta, es que este chico no lo entiendo, es que este chico no tiene talento, lo que decía Valdano al principio. ¿Qué es talento? Que tiene mucho talento, es que no tiene talento, ¿no? Que tengamos en cuenta eso y que busquemos su actitud no es la más apropiada con respecto a qué. Actitud apropiada en la competición es cómo un jugador compite al máximo nivel en sectores territoriales, en fases finales nacionales, en partidos de ámbito territorial, de nacional, en partidos de máxima tensión. Cómo es capaz de relacionarse con el equipo contrario, con la pareja de árbitros, cómo es capaz de desarrollar, cómo se desenvuelve ahí. No analicemos es que es un chaval súper simpático fuera de la pista. Es que me hace mucho grupo. Esto me decía un día un compañero. Esto me hace mucho grupo. Y entonces me lo llevo a mareanador y se pasa una semana de vacaciones, porque es imposible que juegue, pero hace grupo. No, tenemos que ir a aspectos psicológicos que sean reales, ¿vale? Y que tengan influencia en el juego. Yo me hace gracia el tema como lo planteó Rafa Nadal el día del partido que perdió, me parece que fue la final, ¿no? de los Juegos Olímpicos, y
No, creo que fue la semifinal, cuando se fue el otro jugador y estuvo lesionado, ¿no? Como Rafa Nadal psicológicamente se intenta mantener el partido, aprieta al árbitro y tal. Eso es un complemento psicológico de intentar apretar, de intentar llevarme el partido, de intentar que no jueguen conmigo, con mis posibilidades. Eso es que demuestra que es un jugador que sabe competir. Eso es lo que nos interesa ver. En determinados momentos de presión, y esto lo hemos trabajado el año pasado con el psicólogo deportivo, hace 2 años con el psicólogo deportivo que teníamos en el club, lo trabajábamos mucho. Cuando íbamos a jugar competiciones importantes, intentábamos vincular toda la presión del ambiente sobre un único jugador. Entonces le poníamos una diadema y una coleta aquí y no sé qué, y claro, el público pues reacciona, o sea, al final manejar al público es relativamente sencillo. Y entonces decíamos, ¿por qué queremos la presión sobre ese jugador? Porque no la queremos sobre otros. Porque hay otros jugadores que por edad, por sensaciones, no pueden recibir tanta presión. Entonces dijimos, bueno, pues mira, mejor a este que le insulten y que le llamen hijo puta todo el partido y ya está, y lo asume, y el jugador incluso puede ser que hasta disfrute y todo y se lo pase bien, ¿no? Esto, siempre hay una anécdota que la cuento, ¿no? Que es cuando estuve con Aitor viendo un mundial en Francia y salió el entrenador de Egipto, que era un señor viejecito con el pelo blanco, y entonces había 20.000 franceses insultándole. Estábamos en el París-Bercy, y entonces yo estaba al lado de Aitor viendo el partido y me dice Aitor, ese es mi sueño, ¿eh? ¿Te imaginas 20.000 franceses insultándote, llamándote enano, eres una mierda y tal? Es el mayor placer que puedes vivir, ¿no? Y entonces yo miré a Aitor y dije, hostia, Aitor puede ser seleccionador nacional un día, perfectamente. Claro, porque es que le gusta este tipo de situaciones, ¿no? Y el abuelito también disfrutaba, era yugoslavo, y como yugoslavo, pues imagínate cómo se lo pasó ahí con todos los franceses insultándole. Fue ideal, ¿no? Esto es una cosa que dijo Luis Figo, que a mí me gusta mucho sobre el talento. A mí, sinceramente, y soy del Madrid, Raúl, que es uno de mis jugadores favoritos, porque me parece un profesional como la Copa del Pino y tal, me ha parecido que no ha tenido grandes virtudes, ni técnicas, ni tácticas, ni físicas. Pero Figo lo definía así, dice, Raúl de 2 ocasiones hace 3 goles. O sea, yo Raúl la vi algunas veces que la pegaba con la espinilla y era gol siempre. Era gol siempre. Estaba jugando el Madrid fatal, él cogía un rebote tal, se iba, pum, y metía gol, ¿no? Ese es el talento que hay que detectar. Eso es lo difícil de detectarlo, ¿no? Y ahí Jorge Valdano sí que estuvo bien. Jorge Valdano, yo creo que como entrenador y como director de equipo no ha sido muy bueno, pero detectando talentos ha sido un crack, y el caso de Raúl es uno de ellos. Seguimos. La ponderación, lo que os decía, sin miedo, sin miedo. Yo digo que si un niño es infantil, la antropometría en balonmano, ¿vale? Vale un 50%. Lo explosivo que sea o que vaya a ser, un 25%. Y luego los niveles técnicos un 5, la táctica individual un 5, la táctica colectiva un 5, el nivel de práctica un 5 y los aspectos psicológicos un 5. Y fijaros cómo se van compensando los temas conforme subo a juveniles. Claro, entonces en juveniles la antropometría ya solo vale un 25%. Aquí tenemos mucho que aprender de los franceses. Toda la vida buscando laterales derechos que midan 2 metros, van los franceses con un lateral derecho de 1,80 y quedan campeones del mundo. Y está todo el día el locutor de la tele diciendo, este extremo convertido en lateral, y yo digo, ¿por qué? Si está jugando de lateral todo el campeonato, ¿qué para qué no puede haber laterales de 1,80? ¿Vale? En esto los franceses nos ayudan. Esta ponderación, que está relativamente estudiada y que tiene su importancia, tiene que ver con que los aspectos relativos a la condición física, si os fijáis, van cayendo. ¿Por qué? Porque en juveniles el rendimiento motor, en los aspectos técnicos, tácticos y de táctica colectiva, se asientan sobre el parámetro inmediatamente inferior. Si os fijáis, esto es una pirámide de entrenamiento. La táctica colectiva se asienta en la táctica individual en la técnica en la condición física, y la condición física se asienta en la antropometría. Y esto es de cajón y en la estructura en cualquier deporte de equipo y prácticamente en cualquier aspecto. Siguiente. Determinación del proyecto. Pues lo que yo propongo es que creemos un modelo, pero un modelo científico. O sea, que tracemos un plan y que lo escribamos. Y que le digamos a la gente cuál es nuestro plan. Este es mi plan. Este es el plan que tiene Tomás Valles, que no se ha llevado nunca a la práctica y que seguramente no valga.
O sí, no lo sabemos porque no se ha llevado a la práctica. Pero lo importante es que tengamos un plan, y en esto que hablábamos al comienzo de la regulación de las profesiones del deporte, que empecemos a ser rigurosos en nuestra propia profesión y empecemos a aplicar criterios científicos. Y los criterios científicos es que necesitamos saber cuáles son los criterios antropométricos que rigen en cada modalidad deportiva, los criterios relativos en condición física, y necesitamos adaptarlos. Vamos a huir de gustos personales y que permita un ajuste constante y vinculado a la evolución de la población y del funcionamiento del deporte en cuestión. Antes se hablaba de, por ejemplo, el aumento de las lesiones de rodilla, que me ha llamado la atención cuando hablábamos en el caso del fútbol, ¿no? Y decíamos cómo ha influido el césped sintético. Claro, esto es como cuando empezaron las gomas, en el caso del balonmano, por ejemplo, y empezaron a aumentar también las lesiones de rodilla. Y ha habido que hacer determinados cambios en el entrenamiento para determinados chavales, porque la evolución del deporte cambia y porque los chavales, esto siempre es un tema que me preocupa sobremanera, los chicos siempre son mejores. Siempre hablamos de que el tiempo pasado fue mejor. Yo recuerdo cuando con Isidoro, que ahora es seleccionador junior de la selección española, cuando estuve con la generación del 97 en la fase final del Campeonato de España. Y entonces Isidoro vino y me preguntó, me dijo, oye Tomás, ¿tú crees que el nivel es mejor o es peor que hace 10 años? Y le dije, infinitamente mejor. Era una fase final de un Campeonato de España, es verdad que es una generación potente y de bastante nivel, pero yo allí veía goles de fly, goles de rosca. O sea, cuando yo era alevín, cuando yo era infantil, no sabía lo que era una rosca. No lo sabía. Pero es que un fly, si lo hacías, te echaban del entrenamiento. Entonces, la evolución que hay, los chavales cada día son más altos, más fuertes, más guapos y más inteligentes. No cabe ninguna duda, no cabe ninguna duda. Siempre me hace gracia cuando me dicen que mis hijos les recuerdan un poco a mí. Y entonces digo, sí, pero en versión evolucionada, por favor. O sea, yo soy un 4.6, pero es que mi hijo es un 1.9 y ser un 1.9 es la hostia. Entonces, las generaciones inferiores son siempre mejores. Dice que un mal plan es mejor que no tener ningún plan, que habitualmente es en lo que nos escondemos. Cuidado porque algunas veces tenemos miedo de fallar. Y yo creo que aquí no tenemos que tener ningún miedo. Somos profesionales. Yo soy un profesional de la actividad física y el deporte. Y como profesional tengo que escribir lo que voy a hacer. Tengo que justificar mi proyecto, tengo que intentar llevarlo a cabo y tengo que evaluarlo y corregirlo para que mejore. Y ese es el único planteamiento profesional. Yo os invito a que entréis en la página web de la Federación Española de Balonmano, por ejemplo, que es la que yo consulto, y busquéis el programa de detección de talentos. Claro, cuando lo preguntas, un día lo pregunté y me dijeron, no, es que hay que hacer un programa informático. Dije yo, ¿qué cojones? Esto se hace en un Word y en un Excel. O se hace en una presentación, si es escribir 4 líneas. No, pero es mejor con un programa informático. Bueno, al final yo creo que tenemos que ser mucho más claros y mucho más concretos. Y la evaluación. Empiezo leyendo la frase. Yo siempre, me parece una frase esta de Albert Camus, que el otro día la destacaba, ¿no? Dice, la estupidez insiste siempre. Básicamente, ¿por qué? Porque no evaluamos. Entonces yo lo hago mal, y al año que viene lo vuelvo a hacer mal, y al año siguiente lo vuelvo a hacer mal, y al año siguiente lo vuelvo a hacer mal. Y cuando lo he hecho mal 4 años, un día en una entrevista digo, joder, tengo más mala suerte, me sale todo mal. No, es que no evaluamos, no estamos haciendo nada por cambiar, no estamos buscando nada por cambiar. Esto me hizo mucha gracia una vez en un campeonato de España, que fui con la categoría infantil y tal, y entonces al acabar el torneo a nosotros nos habían eliminado y se había clasificado Carabanchel, y nos había tocado un grupo muy difícil, nos había tocado con Barça y nos había tocado tal, y entonces me llamó Moyano, o me escribe y me dice, oye tío, que lo siento que habéis tenido muy mala suerte. Le digo, ¿qué cojones mala suerte? Hemos tenido mala suerte.
Había dos grupos, uno más fácil y otro más difícil. Al primero de Madrid le tenía que tocar en el más fácil. Nosotros, que éramos segundos de Madrid, nos tocó en el más difícil. Eso no es suerte. Eso no es suerte, es que la estructura deportiva es así. Claro, y entonces yo le decía, es que tú estás en el grupo fácil, pero no porque hayas tenido suerte, porque te lo has ganado, porque lo has trabajado, porque lo has entrenado, porque has jugado mejor, porque me has ganado más partidos. Entonces, esto no es una cuestión de suerte o de no suerte, es una cuestión de evaluar y de decir, tengo que entrenar más y mejor a mis chavales para que otra vez yo sea el primero y vaya al grupo fácil y Moyano sea el segundo y vaya al grupo difícil. Esa es la idea. Claro, lo fácil sería decir, jo, es que como soy bajito, calvo y gordito, pues tengo mala suerte. Eso es lo sencillo, ¿no? Pero que tenemos que ir a un plan. Yo aquí lo que planteo es que el plan de evaluación es importante que sea 6 años. ¿Por qué? Porque para mí la verdadera detección de talentos empieza en el último año de infantiles y debería de terminar en el primer año de senior, más o menos. Y eso es un proceso de 6 años. Estos programas son siempre a largo plazo y hay que evaluarlos muchísimo en el tiempo. Y añado a esto que es uno de los grandes inconvenientes que tienen este tipo de programas, que son programas a 6 años. Y si os habéis dado cuenta, en España se cambia de gobierno cada 4. Con lo cual hay pocos políticos que quieran apostar por esto. O sea, hay pocos presidentes de españolas que quieren apostar por un modelo a 6 años cuando él va a estar 4. Y aprovecho, y creo que con esto termino, pasa a la siguiente para comprobarlo. Aprovecho solamente para lanzar una idea. Cuando esta tarde habléis de la regulación profesional, y es una idea y solo una aportación, yo creo que la gran oportunidad de nuestra profesión está en vincular nuestra profesión a la salud de las personas, a la salud de los que compiten al máximo nivel y a la salud de la población en general. Durante mucho tiempo hemos creído que estaba en los valores, yo creo que está en la salud, pero el gran inconveniente que tenemos para ser una profesión vinculada a la salud y el gran inconveniente que tienen las profesiones vinculadas a la salud es que esos programas que hacemos con niños en edad escolar, el beneficio se verá dentro de 25 años. Y Tomás no estará. Pero no es eso grave que Tomás no esté, porque Tomás no aporta mucho. Lo grave es que los políticos que pueden liderar esas acciones tampoco estarán. Entonces, cuando yo le digo a un político que 1 euro en promoción deportiva son 3 euros de ahorro en sanidad en un futuro, me dice, ya, pero en un futuro yo no voy a estar, Tomás. Y es que a mí ahorrarnos 3 euros. Entonces, que esa es la lucha que nos tenemos que plantear y ese es el gran problema que tienen este tipo de proyectos. Os dejo ahí un poquito la reflexión final, os dejo mis 2 correos, como lo tenéis en el pendrive, podéis recoger los correos cuando queráis. Si me mandáis algún correo para hacerme algún comentario, intentar identificaros, pues me decís quién sois, a qué modalidad deportiva os referís, y yo suelo contestar a casi todos los correos. Y la última frase, que es una frase que a mí me gusta mucho de Thomas de Kinsey, que dice, o que viene a decir, que a mí es lo que más me gusta, que lo vi en un disco del último de la fila, es que a veces no tenemos que buscar soluciones siempre a los problemas, sino que tenemos que dejar claro dónde está el camino y hacia dónde caminamos. Entonces, que mi idea aquí no es que alguien de esta sala me compre este proyecto. Mi idea es que alguien en esta sala se sensibilice con respecto a esto y podamos cambiar en un futuro todos el proyecto. Por eso os permito que copiéis lo que queráis, por eso os permito que consultéis, que me aportéis y que entre todos podamos construir pues, un mundo que a mí me gustaría que fuese así, de deportistas para siempre. Y nada más. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tengo una pregunta, Tomás. ¿Qué opinas, ¿no?, en cuanto a la detección de talento? ¿En qué momento es propicio sacarle el entorno al chaval dentro de los deportes colectivos cuando sabes que si sacas ese chaval puede afectar a otro grupo y a la práctica deportiva de ese deporte? Y por lo tanto, no vamos a mejorar la detección de talento. Si yo junto a todos los buenos en un equipo y machaco al resto, ¿cómo aumento esa detección, ese talento?
Yo esto que voy a decir no es políticamente correcto porque he estado trabajando en el Consejo Superior de Deportes. Yo soy muy poco partidario de sacar a los chicos de su entorno. Muy poco partidario. Yo creo que el chaval debe de empezar su formación y terminar su formación en su entorno, y cuando me refiero a su entorno, me refiero a su entorno social, donde esté viviendo. Intentar que no cambie de colegio, intentar que no cambie de club, intentar que no cambie de barrio. Pero no es la medida política que se está llevando a cabo. Para que nos hagamos a la idea, la mayoría de los centros de tecnificación, el propio Estado lo tiene agrupado en Madrid o en algunos casos en Barcelona. Y no hay un programa de descentralización de centros de tecnificación. Mi planteamiento es que habría que tender a una descentralización de la tecnificación y de la detección de talentos. O sea, lo ideal es que detectáramos talentos en Madrid y tuviésemos claro cuáles son nuestros 20 talentos del año 2000 de Madrid, que después la española pudiese venir en momentos puntuales y sacásemos a esos chavales en momentos puntuales fuera de Madrid, pero en momentos puntuales. Pero yo creo que un chaval cambie de entorno continuamente no es del todo positivo. Y digo porque esto no es políticamente correcto, porque gran parte de la tecnificación en España en algunas modalidades deportivas no recae en el Estado, sino que recae en los propios clubes. O sea, la tecnificación deportiva en baloncesto, no olvidemos que la hace el Fútbol Club Barcelona, la hace el Real Madrid, y son clubes que se rigen por otra serie de patrones que no son los patrones estrictamente estatales. Por poner un ejemplo claro, en el caso del balonmano, el gran problema, la gran diferencia que existe entre el balonmano femenino y el balonmano masculino es que el balonmano masculino tecnifica en los clubes y el balonmano femenino no tiene clubes para tecnificar. Y entonces decimos, es que las chicas juegan peor al balonmano. Es mentira. Las chicas tienen un entorno menos favorable para que detectemos y desarrollemos un talento. Porque claro, si una niña se tiene que ir a jugar a un equipo a Benidorm, yo que tengo una hija, a mi hija le van a dar 100 euros y a mi hijo le dan 1000. Con 1000 subsiste, con 100 se muere de hambre. Entonces, es un tema complicado. En mi opinión, los niños deben de salir de su entorno cuando dejan de ser niños. Y con 18 años dejan de ser niños. Y hasta ese momento deben de estar en su entorno y debemos de cuidar su entorno. Y tenemos miles de soluciones para proponerles un entorno propicio. Miles de soluciones. Otra cosa es que queramos buscarlos, pero tenemos miles de soluciones. No sé si alguna más. Una pregunta. Los padres, la figura del padre, en busca de talento, ¿qué problemas has tenido con ellos? Bueno, yo soy padre. Lo único que me faltan son los talentos deportivos, tenerlos de hijo, pero... mira, yo siempre he dicho lo mismo. Yo creo que el problema que hay es que yo tenía un jefe, Antonio Montalvo, que fue el que me llevó a llevar el deporte escolar en el Consejo Superior de Deportes, que siempre decía, el deporte escolar sería el mejor deporte si no hubiera padres. Pero la realidad es que con el padre tenemos que convivir. Y yo creo que al padre hay que educarle y formarle también. En ese proceso de formación del niño tenemos que educar y formar al padre también. Y es un proceso muchísimo más complicado, porque el talento de un chaval muchas veces se ve coartado por la propia presión paterna, ¿vale? Y porque muchas veces decirle a un padre que su hijo no tiene talento es duro, es difícil. Claro, o sea, que te digan, oye, es que tu hijo juega mal. Hostia, es difícil. Yo ahora tengo un grupo de padres que están jugando, me parece que ya en juveniles, en el juvenil de segunda de Sanse, que además era un padre que a mí me llamaba la atención, pero que me parece un buen modelo de padre, que se detectó el talento a la inversa. Se llegó y me dijo un día, oye, yo creo que mi hijo no puede jugar bien al balonmano nunca. Es que le veo y es malísimo. Pero es que le veo que es tan feliz que mi única pregunta es, ¿para los que son felices les vais a dejar que jueguen al balonmano toda su vida? Y entonces yo dije, hombre, claro. Pero es que además yo soy de los que opinan que el problema que tenemos en algunas modalidades deportivas, sobre todo en deportes emergentes, es que no cuidamos al que le gusta mucho el deporte y no es un talento. Y luego nos quejamos de que no hay gente en los pabellones, de que no hay gente que quiera ayudar en los clubes, de que no hay delegados.
de que no hay directivos, de que no hay apoyos, de que no encontramos. Y es porque no sabemos cuidar también a ese que no tiene talento. Yo lo que comento es, en nuestro club nosotros trabajamos hacia aquellos que tienen talento deportivo, pero la mayor parte del trabajo está enfocado hacia los que no tienen talento deportivo. Pero por una razón muy sencilla, por una razón de cantidad. De cantidad. Y eso los padres hay que trabajar con ellos, hay que explicárselo y hay que concienciarlos de cuál es el modelo que tenemos. Aún así todo, yo me encuentro todavía con padres en mi club que vienen y me dicen que se llevan a su hijo porque quiere que juegue en el equipo X de no sé qué. Pues no tenemos solución con respecto a eso, porque los hijos son de los padres hasta que dejan de serlo, que yo creo que ya, o tengo la sensación de que no va a ser nunca, porque mi hijo me sigue llamando y pidiéndome pelas. Entonces yo dije, al igual cuando llegue 18, entonces lo voy a tener prácticamente siempre, ¿no? Entonces yo creo que es un problema, pero que es algo que también tenemos que trabajar y que la detección de talentos es muy importante. Arriba, allí, Yo arriba. quería saber, dos preguntas. ¿Cómo se maneja al talento deportivo en el ámbito educativo? Hay niños que están haciendo pruebas, por ejemplo en Madrid, con otros clubes, y llegan al colegio subidos de tono, el área de educación física. Y la segunda, ¿qué haces para mantener 10 horas esa pedazo de voz? Bueno, lo de la voz es una enfermedad. Luego también os contaré una anécdota, que yo tuve un problema cuando empecé a trabajar en un gimnasio. Cuando acabé la carrera, entré a un gimnasio y el primer día que vino un usuario y que quería que le hiciera el plan, me dijo, oye, perdona, cuando puedas deja de chillarme, porque es que estamos tú y yo solos en el gimnasio. O sea, que esto que puede venir bien en este contexto, cuando trabajes en otros contextos, el hombre me dijo, es que me llevas regañando 15 minutos explicándome el entrenamiento. Y sobre la primera pregunta, nosotros en la Comunidad de Madrid ahora estamos trabajando en la idea de que en el caso de la tecnificación deportiva y la detección de talentos, tenemos que buscar elementos de formación académica apropiada para esos alumnos, ¿vale? La experiencia es el Ortega y Gasset, que no es lo que a nosotros nos gustaría que fuese, pero que hacia eso caminamos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que son deportistas muy específicos, que tienen una formación muy específica y que en muchos casos la educación física está interfiriendo en su modelo de entrenamiento. Con lo cual, tenemos que intentar involucrarle en la medida de lo posible y entender cuál es su situación. Yo, que tengo un hijo que es deportista y una hija que es deportista, y que están en el instituto en el que yo tengo la plaza y en el instituto en el que yo estudié, he tenido serios problemas con el centro, porque no se entiende muy bien la carrera deportiva de muchas personas, pero no se entiende en el entorno universitario. Entonces eso también es un problema. Yo creo que tenemos que adaptarnos a cuál es la situación del chaval. El otro día me llamaba el director del Ortega y Gasset, porque están dentro del programa IPAF, que son institutos promotores de la actividad física y el deporte, y él me decía, oye, es que yo aquí tengo chavales que juegan al balonmano, pero que son la leche. A eso los meto en el programa IPAF y le digo, a eso no hace falta ya, eso es dejarlo fuera, si ya hacen suficiente deporte fuera. No tengan ningún problema con ellos, olvídate de ellos. Vamos a incidir sobre aquellos que no hacen práctica deportiva. Pero este problema que tú planteas sí que creo que habría que adaptar el currículo escolar a este tipo de chavales, valorar qué es lo que hacemos con la educación física, si tienen que estar en educación física, si tiene que ser presencial o si no tiene que ser presencial, ¿vale? Y valorar cómo podemos adaptarlo, pues, se me ocurren campeonatos de España, fases finales de campeonatos de España, concentraciones y demás, que muchas veces afecta al tema. Y yo creo que desde el punto de vista de la administración, y aquí voy a tirar piedras contra mi propio tejado, creo que tenemos mucho trabajo por hacer. Nos queda mucho por hacer para adaptarlo, para que el centro funcione mejor y para que el niño pueda desarrollar su actividad académica y no tengamos chavales que abandonen, porque hay muchos que tienen que abandonar los estudios simplemente por dedicarse al deporte, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más. Una última, que vamos fuera de tiempo. Tomás, un ejemplo a seguir en España y en el extranjero de un buen modelo de gestión de talentos. Bueno, yo creo que en España lo primero que deberíamos de hacer es tener un modelo.
Entonces, claro, con esto no puedes discutir con nadie. A mí, personalmente, me ilusiona mucho y me gusta muchísimo el modelo francés. A mí los franceses me caen mal, porque nos ganan muchas veces, pero me parece que tienen un modelo muy interesante. Lo que yo conozco del modelo francés es que es un modelo que está basado mucho en detectar el talento por las capacidades de aprendizaje que tiene el deportista. O sea, lo que más valoran los franceses es una cosa que en España ni siquiera tenemos en cuenta: cuánto es capaz de aprender un chaval. Entonces, no les preocupa el rendimiento que tiene el chaval, sino lo que ha sido capaz de aprender. Y están todo el rato evaluando lo que aprende el deportista. Y tienen un muy buen modelo de distribución territorial, porque ellos funcionan por cantones. Los cantones están muy vinculados a lo que se llaman los clubes deportivos de la zona, y además esos cantones y esos centros de concentración deportiva están muy unidos a centros de estudios y de formación universitaria y de lo que sería nuestra secundaria. Entonces me parece un modelo muy apropiado, porque permite manejar un volumen de chavales muy potente, un volumen de chicos muy alto y de chicas muy alto, y los resultados deportivos están ahí, ¿no? Tienen en el caso del balonmano, tienen buen balonmano, pero llegaron en fútbol a estar también a muy buen nivel, llegaron en rugby también a estar en muy buen nivel, en básquet han estado a buen nivel, y tienen una cantera deportiva muy potente. Y también añadiría aquí, cuidado, que tiene una cantera deportiva muy potente por otro tipo de razones también, ¿vale? Que no influyen y que nosotros a lo mejor vamos a tener en un futuro, que es la presión migratoria. Hay muchos deportistas de raza negra, ¿vale? que han venido y que ahora ya son segundas generaciones, que son franceses, ¿vale? Y que se han formado ahí, y que nosotros este caso lo viviremos seguramente un poco por detrás. Yo siempre recuerdo en el año 2000, cuando fui a París, que yo decía, aquí no hay ni un francés. Yo aluciné. Y es un poco lo que nos está ocurriendo ahora en España. Y entonces ahora vamos teniendo muchas segundas generaciones que están vinculadas a otro tipo de raza, que nos puede dar algunas opciones en otras modalidades deportivas que especifiquen. Pero necesitamos tener un plan, porque esos chavales que nacen aquí hay que darles una formación aquí, ¿vale? Bueno, yo creo que ya vamos a cortar, aunque yo creo que es un tema interesantísimo, porque ya vamos un poquito fuera de hora. Agradecerte tu presencia, y yo creo que ha sido un tema interesantísimo que podemos seguir debatiendo durante bastante tiempo. Yo me quedan un par de preguntas, Gerard, ahí. Y bueno, agradecerte el regalo y los que te hacemos ahora por tu presencia, y bueno, muchísimas gracias. Que se me ha puesto el doctor, que es del Atleti, a ver si yo, que soy de un club de pueblo, no me la voy a poner. Esa una. Y solo dos, deciros que podemos continuar el debate a través de mail, que me podéis comentar las sugerencias que queráis, y que ningún problema, que estoy a vuestra disposición para lo que queráis, y para venir aquí cuando me lo pidáis, para escuchar o para contar las cosas.